Y volvemos a mirar a los mercados. Recuperamos la conexión con José Lizán. José, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Disculpad. Bueno, cuando te perdíamos, te había preguntado, Marta, por esas tecnológicas chinas que están liderando las alzas ante la promesa de que el gobierno vaya a apoyar, el gobierno de Pekín, a ese tipo de sectores. ¿Qué nos contabas? Por recapitular. Pues sí, lo que voy a decir es que yo creo que es un cierre de posiciones bajistas, ¿no? No nos olvidemos que compañías como Alibaba han caído de $300 a 80 y hoy tenemos una fuerte revalorización, yo creo que por un cierre de posiciones bajistas después de un movimiento muy convulso, ¿no? Casi 60-70% de contracción, y hoy parece que ha habido pues un fuerte rebote en la bolsa asiática, sobre todo en la parte tecnológica, después de unas declaraciones del gobierno chino diciendo pues que iba a apoyar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, los ADR de tecnológicas, y que la regulación que se está implementando para controlar a las tecnológicas chinas, pues que se iba a moderar y que iba a haber un poco pues algo más laxo de lo que se ha vivido, ¿no? Y que iban a tratar de estabilizar los mercados, ¿no? Y eso ha servido como excusa pues para cerrar las posiciones bajistas justo un día en el que la Reserva Federal habla y que veremos qué nos depara, ¿no? En la política monetaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento es un cierre de posiciones bajistas después de fuertes plusvalías en un mercado que ha caído un 60-70% en casi todas las cotizadas chinas en ADRs americanos, ¿no? Por otro lado, José, también estamos muy pendientes de ese día de Rusia, ¿no? Para pagar su deuda bajo esas amenazas de suspensión de pagos, una suspensión de pagos que podría ser histórica. Fitch advertía ya hace una semana de esa incapacidad de Rusia para pagar en rublos la deuda. Ha vuelto la agencia calificadora a lanzar la misma advertencia diciendo que, bueno, que esto equivaldría evidentemente a un default. Seguimos analizando o intentando analizar cuáles podrían ser las implicaciones, las repercusiones para el resto de economías mundiales. Al final estamos hablando de una economía, la rusa, que en términos de PIB mundial pues tiene una representación más bien baja. Sí, bueno, evidentemente la exposición tampoco es enorme, ¿no? De las entidades financieras internacionales, que es lo que el contagio siempre se produce en la banca, ¿no? Y de haber un default en la parte rusa o de deuda rusa, pues habría que ver las implicaciones que tiene en todas las balanzas en todos los balances de los bancos europeos y los bancos americanos, y la exposición, como comentáis, del PIB ruso y al final no nos olvidemos que la deuda sobre PIB de Rusia en el mundo es un 20% sobre su PIB, con lo cual es un PIB de un entorno muy parecido al de la economía española, en torno a $1 billón o $1 trillón americano, ¿no? $1 billón europeo, y un 20% sobre PIB son unos 200.000 millones, y sería dejar de pagar los intereses de un cupón de un vencimiento de un bono, ¿no? Entonces, no es demasiada la exposición, sí que es verdad que sería un precedente, y de pagarlo en rublos, pues ya las agencias internacionales han considerado que sería un default, ¿no? Y sería yo creo que está muy repartido entre toda la banca mundial, ¿no? Ya se ha visto a los bancos europeos hablando de la exposición que tienen a Rusia, y hablan de 2.000, 3.000 millones las entidades que más tienen, ¿no? Sobre todo los bancos italianos, los bancos franceses son los más damnificados, pero en general son cifras de 700, 1.000, 800 millones, o sea, no son grandes cifras ni nada que pudiera suponer, desde mi punto de vista, un impacto, un efecto dominó, precisamente porque la deuda sobre PIB del gobierno ruso es bastante baja, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué te parecen también, por último, esas informaciones sobre lo que va a suceder en el mercado petrolero? Estamos viendo hoy, bueno, pues cómo el Brent y el West Texas americano caían. Hace unos instantes recuperaba el Brent los $100. Ayer teníamos a una OPEP que mantenía la hoja de ruta, pero que reconocía que podía haber un impacto por el contexto que estamos viendo. Y sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía dice hoy, oye, no, que podremos ver un problema de oferta con un 25% menos de producción rusa en el mercado el mes que viene. Bueno, yo creo que el shock de oferta es anterior a todo el problema ruso, ¿no? Al final, el shock de oferta no se produce porque Rusia no vuelque petróleo al sistema. Yo creo que el shock de oferta se produce porque las grandes petroleras llevan 5 años sin invertir CAPEX en la parte de upstream, ¿no? De exploración y producción. Y yo creo que eso no se solventa en un trimestre ni en 2 trimestres, ¿no? Yo creo que eso va a tardar muchos trimestres en solventarse, y ese shock de oferta lo vamos a tener encima de la mesa. Además, la OPEP no está, o la OPEP Plus no está ayudando, aumentando su oferta en momentos de mucha tensión en el mercado. Y sí que es verdad que se han oído voces en las últimas semanas en las que podría haber incentivos fiscales al CAPEX de las petroleras en exploración y producción en algunos países desarrollados. Se ha hablado de intervenciones al mercado de crudo, se ha hablado de que hay países, pues sobre todo pues en los nórdicos, ¿no? En la parte del Mar del Norte, que podrían incrementar su producción. Desde luego, Arabia Saudí
y los principales miembros de la OPEP no están ayudando a Occidente en esta crisis internacional del petróleo, y yo creo que se están cobrando un poco los precios bajos de los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que ese shock de oferta va a continuar, y eso lo que nos garantiza es un crudo. Desde mi punto de vista siempre hemos mantenido el mismo discurso, que un crudo por encima de los $80 barril es casi una garantía. Yo creo que un crudo por encima de los $100 barril pues ya es especulación, entra el mercado de derivados, entra los futuros, pero yo creo que un crudo por debajo de 75-80 dólares es difícil verlo a corto plazo, porque hay un shock de oferta. Nosotros a largo plazo somos bajistas en el crudo, pensamos que la descarbonización y el uso de combustibles fósiles va a mermarse y va a ser reducido por las economías desarrolladas, pero a corto plazo ese shock de oferta, que viene traducido porque hay un déficit de inversión, se estima en torno a $1 trillón también en los últimos 5 años, unos 200.000 millones de dólares anuales que las petroleras mundiales no han invertido en exploración y producción, pues eso se traduce en que el shock de oferta está ahí encima de la mesa y que el crudo debería permanecer alto entre 75-80 dólares barril en la banda baja, y por encima, pues en función de la especulación, de los riesgos geopolíticos o lo que sea, ¿no? Pero nosotros pensamos que el crudo va a permanecer alto al menos todavía 3 o 4 trimestres, y sobre todo por encima de esos 75-80 dólares barril. Bueno, pues nos quedamos con esa previsión, a ver qué más noticias vemos sobre el mercado de estos días, a ver también cómo impacta, ¿no?, el devenir del conflicto al respecto. José Lizán, como siempre, gracias. Igualmente a vosotros.